Hoy vamos a graficar una función lineal y a analizar lo que es una función lineal. El primer punto sería cómo se representan las funciones. Las funciones se representan de la forma f de x, n de x, h de x, g de x, o bien todo esto que nosotros tenemos acá no es otra cosa más que y. Por lo tanto, mi función lineal es esta. Si la pregunta es por qué es función lineal, está en términos de x y y, hay una variable dependiente, hay una variable independiente, más aparte de que está la primera potencia, nada más que nosotros primer grado, como quieran llamarle, en este punto. Ahora, esta función la vamos a graficar por medio de una tabulación. Dentro de la tabulación tenemos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Por qué le llamamos variable independiente? Porque esta solamente depende de que nosotros, bueno, es independiente para la función, pero depende de los valores que nosotros le asignemos. Entonces, es independiente porque le puedo asignar cualquier valor, y y es dependiente porque va a depender de los valores que yo le asigne a x. Estos valores son los que ustedes consideren pertinentes. Pueden poner desde fracciones, decimales, enteros, lo que quieran, positivos, negativos, un intervalo muy grande de valores, o simplemente hasta ponerlos alternados. Ahora, el siguiente paso sería despejar la expresión en términos de una función, es decir, en términos de x. Es decir, si yo despejo esta en términos de x, me va a quedar como, esto está sumando, va a pasar restando, el 1 se queda en su lugar. Entonces ya tengo la función en términos de x. El siguiente paso sería asignarle los valores que nosotros le estamos dando a x dentro de la función. Es decir, y es igual a menos 2 por menos 2 más 1. Menos por menos nos da más, 2 por 2 serían 4 positivo, más 1 nos daría un 5. Siguiente, menos 2 por menos 1 más 1, menos por 1 nos da más, 2 por 1 serían 2 más 1. Esto nos da como resultado 3. Siguiente, menos 2 por 0 más 1. Menos 2 por 0, pues sabemos que es 0, más 1, pues es 1. Siguiente valor es 1, menos 2 por 1 más 1, me queda menos 2 más 1, me daría un menos 1. Siguiente valor, y es igual a menos 2 por 2 más 1. Menos por más me daría menos, 2 por 2 serían 4, más 1 me quedaría como resultado un menos 3. Voy a llenar ahora los valores. Cuando fue 0 es 1, y cuando es 1 es menos 1. Cuando es 2 es menos 3. Entonces ya nos dimos cuenta cómo y, para tener un valor, depende de los valores que nosotros le asignemos a x. Ya que tenemos esta tabulación, podemos notar lo que es una definición de función, que hay una relación biunívoca mutua 1 a 1 del valor en x, que eso significa que como definición, una función es una relación de correspondencia biunívoca, donde a cada elemento de x le corresponde un elemento a y. Entonces, ¿eso qué significaría dentro de esto? Pues que tengo pares ordenados de números, y lo que voy a hacer ahora, el siguiente paso sería graficarla. Si yo grafico la función, obviamente el nombre nos dice gráfica de una función lineal, o sea, eso significa que me tiene que dar una línea recta. Menos 2 con el punto 5. Menos 2 con punto 5, me quedaría ahí, primer punto. Menos 1 con 3, menos 1, 1, 2, 3, 0 con 1, siguiente punto, 1 con menos 1, 1 con menos 1, siguiente punto, 2 con menos 3. Ahora, si unimos los puntos, no digamos que tremendo está mi gráfica porque no la hice muy a escala, pero nos da como resultado una línea recta. Por lo tanto, tenemos lo que es una función lineal. Ahora, si nos preguntáramos, esta función lineal, ¿cuál es su límite?
pues vemos que no hay un límite específico porque le puedo asignar todos los valores que yo quiera. Por lo tanto, si quiero obtener su dominio, como no hay un límite en x, tanto positivos como negativos, su dominio va a ser de menos infinito a infinito. Ese sería el dominio de una función lineal. Punto de intersección en el valor de y es en el punto. Dicen, ¿cómo lo sé? Pues aquí está es el punto donde toca la línea recta al eje y, en el punto 1, o bien lo puedo ver desde la tabulación 0 con el punto 1. Ahora, si yo quisiera graficar de otra manera esta función lineal, de una manera más rápida, entonces la voy a pasar esta misma función aquí para que podamos notar cómo puedo graficar de una manera un poquito más rápida mi función. Tengo mi función. Ahora, si no quisiera yo hacer todo este rollo de una tabulación, el siguiente paso que haríamos es volver a despejarla. Esto está sumando, va a pasar restando, el 1 se queda en su lugar. Esta expresión tiene una representación matemática en una forma, es decir, nosotros sabemos que hay una fórmula que se llama función lineal ordenada al origen. Por lo tanto, define la siguiente: f y es igual a mx más b. Si y es igual a mx más b, estaríamos hablando de que tenemos una pendiente. ¿Pero qué es una pendiente? Una pendiente es un ángulo de inclinación. Como es un ángulo de inclinación, sabemos que la pendiente, matemáticamente hablando, diríamos que la pendiente es igual a la tangente de alfa, teta, beta, lo que quieran. ¿Y la tangente cómo se saca? La tangente se obtiene como cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto para nosotros es y el cateto adyacente para nosotros es x. Por lo tanto, diríamos que una pendiente no es otra cosa más que una razón que existe entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o bien la razón que existe entre y con respecto a x. Ahora, ¿quién es b? A veces le llama ordenada al origen. Si es una ordenada al origen, ¿qué representa? Pues representa el punto de intersección con el eje y. O sea, en pocas palabras, sabemos que el eje y es el eje de las ordenadas. Ahora, para que yo pueda definir mi gráfica, mi primer paso sería sacar mi pendiente. Es decir, si mi pendiente de acá es menos 2 y mi ordenada al origen es 1, yo puedo graficar directamente sobre esto. Es decir, voy a poner mi gráfica. Ya sabemos que esta es ordenada, el eje de las ordenadas, y este es el eje de las abscisas. Por lo tanto, si yo quisiera graficar no con tabulación de una manera un poquito más accesible, le voy a poner al número entero el 1 como denominador para generar una fracción. ¿Qué hace y? Entonces, voy a volver a repetir acá esta expresión para decir qué es lo que va a hacer. Esta y va a ser un recorrido vertical y esta x va a ser un recorrido horizontal. Si nosotros graficamos así, se nos va a facilitar, pero hay un punto muy importante. Para poder graficar, yo primero necesito localizar como primer paso la ordenada al origen. Ese es mi primer paso, localizar la ordenada al origen. Por lo tanto,
localizo mi ordenada al origen, que sería en el punto 1. Ahí está mi ordenada al origen. Posteriormente, ¿qué tendría que hacer? Hacer los recorridos que me está diciendo, pero nos damos cuenta que Y tiene un valor negativo, por lo tanto tendrían que ser, también debo considerar los signos. Positivo hago mi recorrido vertical hacia arriba, negativo hago mi recorrido vertical hacia abajo. Si X fuera positiva, mi recorrido horizontal hacia la derecha. Si X fuera negativa, mi recorrido horizontal hacia la izquierda. Por lo tanto tenemos que es recorrido vertical, ¿cuántos? 2 negativos, entonces dijéramos como la ranita, ¿no? 1 y 2. Ahí está mi primer punto, mi primer recorrido es en 2 y en X es 1. Perfecto, entonces hago mi recorrido así y nos damos cuenta que estamos formando un pequeño triangulito. Siguiente paso, ¿cuántos recorridos puedo hacer? Los que yo quiera. Otra vez, a partir de donde yo me quedé tengo que hacer otros 2 recorridos. 1 y 2. Y después otro recorrido en X. Positivo y negativo. Entonces aquí está otro punto, aquí está otro punto. Ahora, si quiero hacer otro, vuelvo a hacer otro. ¿Cuántos recorridos? 2 hacia abajo, 1 y 2. Y después, 1 en X. Entonces estaríamos haciendo 2 hacia abajo, a partir de este punto, perdón, y después 1 hacia acá. Y entonces obtengo otra vez esto. Y de repente si alguien me dijera, sí, pero me di cuenta que mi gráfica también va hacia arriba. Entonces, pues ¿qué es lo que voy a hacer acá? Pues obviamente tratar de hacer exactamente lo mismo, pero ahora sería, si voy de este punto tendría que hacer mis recorridos como, tendría que hacer hacia acá 2, perdón, hacia acá 1 y hacia arriba 2. Y así voy a ir subiendo mi gráfica. O bien, lo que yo haría es, para estar haciendo toda esa escalerita, a partir del punto que se generaron de los recorridos, yo también puedo hacer nada más prolongar mi línea. Aquí una disculpa porque pues no, obviamente no estoy generando, no estoy ocupando material, pero bueno, esta sería mi gráfica de lo que es la función lineal. Y nos damos cuenta que obviamente diríamos y seguiríamos en la misma postura que una tabulación. Es justa, pero nos podríamos llevar un buen tiempo a estar graficando. Y esta se me hace un poquito más rápida para poder graficar. Hay otras formas de graficar, muchas formas de graficar este tipo de funciones. Pero sí es muy importante reconocer y recordar que al formarse los triángulos estamos sacando puras pendientes. Y todas las pendientes son puros ángulos de inclinación. Y también recordando que si la pendiente es positiva, tiene un ángulo de inclinación agudo. Si la pendiente es negativa, tiene un ángulo de inclinación obtuso. Entonces, ¿qué es lo que saco al graficar una función lineal? Una línea recta, donde esta misma función, que estamos haciendo lo de las dos formas, tiene un dominio del menos infinito a infinito y un rango, que es un recorrido que tendría que ser exactamente igual al dominio, de menos infinito a infinito. Esto es función lineal con un poco de análisis.